Quiero empezar diciendo que el estudio me debe el especial de la pinza de cabello de Yoshiki y que espero que lo unan en un capítulo con el de Hikaru siendo declarado románticamente. Como cuando te dan una escena del gato cagando pero no de la pinza del cabello de Yoshiki. Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a este video de explicación del episodio 4 del anime del gay homosexual se hace amigo del gay LGBT, mejor conocido como Hikaru ga Shinda Natsu, donde me baso en el manga y en los extras que nos deja la mangaka tras finalizar cada capítulo. Como yo me emociono demasiado y hablo mucho, mejor comencemos sin más retraso. Como siempre, les diré qué capítulos del manga abarcó el tercer episodio. Pues se vieron los capítulos 8 y 9 al completo y escenas de los capítulos 10, 12 y 14. Y todavía nada de los especiales nombrados al comienzo del video. De esta manera, en el episodio 4 conocemos finalmente la verdad de la muerte de Hikaru, su deseo en los últimos segundos de vida y el anhelo de Nonoki-sama por ser mejor y ayudar a Yoshiki en todo lo que necesite. El capítulo inicia con Hikaru intentando por enésima vez acercarse al Michu para acariciarlo, como si tuviera una extraña fijación para que el animal lo quiera. Aquí, a diferencia del manga, ya Hikaru lo está finalmente logrando, acercándose con el churu japonés y pinchándolo con el dedo como jamás deberías tocar a un gato. Por eso el gato huye, no sin antes de hacer la cara de gato cósmico más cómica del mundo. Y Hikaru da a entender que su intención es comprender un poco del mundo para no llegar a explotar como pasó en el capítulo pasado, o como dice él, hacer cosas asquerosas, como si odiara esa parte de sí mismo. Recordemos que Yoshiki le terminó diciendo en el capítulo anterior que él le enseñaría el mundo, así que ahora sí pasarán sus días. En el capítulo 8 del manga se tiene primero una conversación del por qué insiste tanto con el gato, pensando erróneamente que el verdadero Hikaru tenía cierto grado de acercamiento con él, pero este no era el caso, según los recuerdos de Yoshiki, dejándonos ver que sus recuerdos fueron un poco automanipulados por los mismos sentimientos de Hikaru, quien a pesar de no llevarse bien con el gato intentaba acariciarlo y se acercaba a él porque Yoshiki gustaba de estar con el gato. Entonces Hikaru calla y responde que igual quiere acariciarlo y es Yoshiki quien le da el churu. Hikaru le dice que quiere entender el mundo y Yoshiki piensa en él como un bebé, sin saber muy bien qué hacer ni cómo ayudarlo, porque ¿cómo tratas a un ser mitológico Lovecraftiano como un bebé mientras lo controlas en el proceso para que no te desviva ni a ti ni al resto del pueblo? Con el tiempo, él irá encontrando las respuestas a esta incógnita. Aquí seguiríamos con los chicos tomando la decisión de ir al festival y todo lo que ocurre ahí, pero en el anime quisieron ir adelantando el poder de Asako para tenernos en vilo de en qué más puede ir descubriendo a futuro, como pasó con el exorcista Tanaka en episodios pasados y en este. La escena de las chicas no se daba hasta el capítulo 12, luego de la introducción que tuvimos de Tanaka con los líderes del pueblo cuando llega de su paseo por la montaña que vimos en el episodio 2. Y era una escena que cortaba con un momento crítico que sucedía días después del festival. Así que está bien que lo hubieran hecho aquí cuando aún no pasa nada. Aquí vemos todo igual al manga, mostrándonos que Asako es una chica con una fuerza tanto mental como física, y con Yuki reconociendo que siempre ha tenido una intuición a la que siempre acierta, volteando al otro lado de la calle para evitar el cruce del tren. Con ella fuera del alcance, los sonidos del más allá se escuchan más fuertes y Asako da media vuelta y los ignora, como Yoshiki realmente debería aprender a hacer según los consejos del dios de la montaña. Al final del día y del capítulo, Rie aparece para terminar con la aparición que había escuchado Asako, una impureza que acechaba las vías del tren y con su poder lo ha desaparecido, preguntándose qué será de aquel chico que anda con la peor impureza de todas a su lado. La escena en el capítulo 12 es igual, con la diferencia de que esto sucedía en otro día, como ya mencioné, preguntándose cómo estará Yoshiki precisamente en un momento muy difícil para él. Ahora me toca dividir lo que acontece durante el festival para llevar un hilo más coherente, ya que como se dieron cuenta todo va transcurriendo de una forma muy acelerada y entremezclada. Así que iniciaré por lo que nos cuentan los tres líderes del pueblo y Tanaka y luego pasaré a analizar la salida de los chicos y su posterior encuentro en el río. En este capítulo se tomaron algunas libertades para mezclar escenas originales con unas del manga, que en realidad ayuda mucho a entender lo que sucedía durante el festival y cómo los tres líderes estaban trabajando tras bambalinas. Las escenas originales son la confirmación de lo que uno iba interpretando que sucedía a medida que avanzabas en los capítulos, pero que son un agregado que suma mucho. Iniciando la noche se nos muestra a los líderes Takeda, Mikasa y Matsushima teniendo una discusión sobre el rito posiblemente fallido de los Indo, preocupados porque luego de la muerte de Kohei, su hijo había tenido que hacerse cargo de una tarea bastante difícil a su edad. Sin embargo, nadie más que esta familia puede hacer el rito, e incluso Kohei estaba anunciando ya el fin de la era de Kubitachi. En el manga esta conversación la tenían en el capítulo 9 en un día previo a la llegada de Tanaka, es decir, apenas después de la muerte de Matsura, y ya estaban preocupados de que otras familias fueran a pasar más desgracias. En el anime es a partir de este momento que comienzan a separarse un poco del manga, pues en ese entonces apenas
apenas se estaban contactando con Tanaka, a pesar de su disgusto por el hombre, y tenemos su primer panel al final del capítulo. En el anime, solo se quejan de que no confían en él, luego haciendo aparición en esta conversación. Una que no tienen en el manga, la verdad, pero siento que quedó bien para explicar lo que sucede. Tanaka ha descubierto mediante la conversación que la cabeza que encontró es un amuleto que les permitía a los Indo entrar a la montaña maldita, pues deben realizar un ritual al dios de la montaña para que dejen paz al pueblo y sus alrededores. Parte de esto también es la creación del festival, para unir a todos en torno a esta protección por la que los Indos trabajan. Mikasa menciona unos nombres que invitaron al festival, pues son personas que son de afuera del pueblo, como lo son Kameyama, quien es el vendedor que les regala los takoyakis a los chicos, y se sabe que viene de fuera del pueblo por la cruz que carga al cuello como fiel a la iglesia cristiana. Un dato muy importante del lore de Kubitachi, quienes solo veneran al dios de la montaña, Nonukisama. Y son los pueblos aledaños los que reverencian a otro dios debido a unos misioneros que llegaron tiempo atrás a evangelizarlos y eliminar la creencia de los dioses de las montañas, siendo solo los de Kubitachi los que se resistieron. Por ende, el comentario de Tanaka y su descubrimiento sobre las iglesias que hay en Ashidori, Kibogayama y Udekari, pero no en Kubitachi. También menciona a la esposa de Sujinaka, es decir, la mamá de Yoshiki, quien es de Tokio y conoció a su esposo cuando, perdido por Tokio, mientras estudiaba en la universidad, entró a cortarse el pelo en la peluquería donde ella trabajaba, y de ahí no supo ni cómo se dejó conquistar y terminó en el pueblo de Kubitachi. Y sí, literal así es su explicación en un extra en el manga. Qué extraña pareja. Su relación es tan complicada que incluso nunca vemos la cara de la señora en el manga, y la del papá solo la llegamos a conocer cuando Yoshiki decide tener una conversación importante con él en el capítulo 25, lo que demuestra el desapego de Yoshiki con sus padres. Volviendo al trabajo de Tanaka en el pueblo, este se levanta de su puesto y corre a buscar de inmediato la presencia que intentó irrumpir en la barrera que puso en la entrada del templo, bajo la puerta Torii. Estas puertas simbolizan la transición del espacio mundano al espacio sagrado de la religión sintoísta, la religión de Japón, que venera a los kami, espíritus o deidades que residen en la naturaleza, objetos inanimados y lugares sagrados. Así que en teoría, el falso Hikaru y Yoshiki sabían que podían pasar, porque iba a entrar al recinto donde lo veneran, pero Tanaka fue inteligente y desde que llegó había implantado una barrera bajo el Torii, sabiendo que lo tomaría por sorpresa en algún momento. En el manga, esta revelación de que Nonuki había tocado su barrera se da en el capítulo 14, pero de una forma totalmente diferente. En el anime, él parece llegar tarde a tocar y obtener información de la barrera, algo que pues como que no tiene mucho sentido, ya que él estaba en el lugar, no debería de haberse demorado tanto en llegar. Pero igual y de todas formas, Hikaru decide irse de ahí por el peligro que representaba la barrera, y Tanaka solo podría haber confiado en su pequeño hámster para encontrarlo en la multitud. Al contrario del manga, en el capítulo 14, él tan solo admite que hizo en algún momento una barrera, pero para protegerlos y hablar con tranquilidad en la casa de Mikasa, como hicieron en el capítulo 13, pues él es el dueño de ese templo. Y sabe que la impureza sigue rondando por el pueblo, porque se acompaña de Takeda para ir a visitar un Hokora, un santuario pequeño, y hacer otro ritual para encontrarlo. Así que uno supone que no se encontraba en el festival esa noche. También le contesta a Takeda que no puede hacer una barrera más grande debido a que como no tiene poderes sobrenaturales como Rie o Asako, tiene que entregar órganos para las barreras, imposibilitando la creación de una más grande para el pueblo. Takeda pasa a preguntarle por la herida en su cuello y él le acepta que fue por gajes del oficio. Y ahora sí, pasamos a todo lo relacionado con Hikaru, Yoshiki y un festival de verano, que sé que lo esperaban desde el inicio. Pero empiezo dándole malas noticias a los shippers de esta pareja, pues quitaron unos paneles súper lindos de ellos en la habitación de Yoshiki. Y es que como si nada pasara fuera de esas cuatro paredes, como si la gente no estuviera viviendo sucesos extraños y muertes aún peores, Yoshiki invita al falso Hikaru a su habitación a pasar la tarde luego del colegio. Cada uno divirtiéndose por su cuenta, con Yoshiki viendo videitos en el celu en el piso y con Hikaru a sus anchas en su cama con los pies al aire y un manga en sus manos. Tan lindo este ser sobrenatural, ladrón de cerebros. Ah, sí, ok, por cierto, nunca les dije que Nonukisama se traduce como el gran ladrón de cerebros. Pero bueno, son datos de importancia que luego explicarán en el anime, así que solo les dejo este adelanto. Mientras están discutiendo dónde cenarán, escuchan las quejas de la hermana de Yoshiki, Kaoru, quien quiere ir en yukata al festival de verano que hay en la noche. Y emocionado, Hikaru recuerda que es algo divertido y que quiere ir a vivir la experiencia.
Aquí es cuando cortan de una a la noche y nos dejan sin los hermosos paneles de Hikaru recostando su cabeza al lado de la de Yoshiki, animado de ir al festival y comerse un raspado con él y su hermanita, completamente extasiado de saber lo que vendrá, y su cara sonrojada lo demuestra. A Yoshiki solo le queda sonreír de nuevo, como con el Michu, encantado de las extravagancias de Nonoki-sama, pero sin saber qué hacer con estos sentimientos realmente. De verdad, no sé por qué quitaron esta escena, pero con todo lo que se desarrolla, supongo que fue exclusivamente por el ritmo del capítulo, pero pues me da mucha lástima. La sonrisa de Hikaru siempre es linda, y más aún cuando la comparte con Yoshiki, que poco podemos ver. Es ahora la víspera del festival de verano y los chicos van acompañados de la tierna Kaoru en su yukata, quien evidentemente pudo salirse con la suya y obligó a su mamá a arreglarlo. En eso, mientras el señor Kameyama los llama para regalarles takoyaki, la gente los distingue y de nuevo comienzan a hablar sobre ellos en sus caras, dejando a Yoshiki y a Kaoru tristes y silenciosos, pero Hikaru los saca de su molestia pidiendo ir al templo por granizado y protagonizando una linda escena familiar con los tres, hasta que Hikaru es repelido por la barrera de Tanaka y con una mirada desafiante se pregunta quién se interpuso entre él y Yoshiki, obligándose a separarse de ellos hasta reencontrarse luego en el río. Su mirada fue fascinante y mejoró la escena del manga astronómicamente. Y qué afortunado fue Tanaka realmente de no haber logrado dar con Hikaru en ese momento, si no habría sido devorado sin consideración, pues no solo se interpuso en sus planes, sino que literalmente separó a Nonoki-sama de su persona más apreciada en su larga existencia, así haya sido por un breve instante. Cuando vuelve con Yoshiki ya sin Kaoru, pues ha ido con su mamá por dinero, ella le tiene los kakigoris o raspados, los cuales solo se consiguen en verano en Japón, y por obvias razones. Así que Hikaru, habiendo despertado en invierno, tenía ganas de probar un sabor tan extraño como lo sería algo que supiera a Blue Hawaii. Pero Yoshiki, con su amplio conocimiento de los sabores artificiales, le responde que todos los árabes que usan para el kakigori tienen el mismo sabor dulzón, aunque se crea lo contrario por su color. Normalmente tenemos una preconcepción de los colores que vemos en la naturaleza y su significado para nosotros, y esto sucede en base a la experiencia o la intuición. Así como los animales venenosos siempre tienen colores vibrantes para alejar a sus depredadores, según lo explicado por la neurogastronomía, el color puede ser un factor decisivo en la aceptación o rechazo de un alimento, influyendo en nuestra experiencia gustativa incluso antes de probarlo. A través de la experiencia asociamos ciertos colores con sabores específicos. Por ejemplo, el rojo puede evocar la idea de dulce, el amarillo y verde de ácido y el marrón o negro de amargo. Pero ¿y el azul? Hikaru se plantea esta duda. ¿A qué puede saber el hielo con un color azul vibrante? Un color que en la naturaleza es rarísimo de encontrar. Pues lo mismo que saben los otros colores de endulzante, le responde Yoshiki, y defrauda un poco a Hikaru, creando una duda existencial. ¿Y si es al revés? ¿Si se ve igual, se siente igual? ¿Es él igual a su difunto amigo si se ve como su difunto amigo? ¿Le gusta a él porque se ve igual a quien le gustaba antes? Pero Yoshiki le calma sus dudas, pues para nada son iguales, por más que se vean iguales, y lo sabe a la perfección. Tiene pruebas de este hecho, porque Hikaru jamás tuvo sus sentimientos tan expuestos como el falso Hikaru. Jamás pondría las caras que éste hace, jamás lloró así en sus brazos y jamás pudo decir las cosas que él dice. Y este otro Hikaru queda contento con esta respuesta, sonrojándose dulcemente como solo él sabe hacerlo, pues también lo ha entendido a la perfección. Tú eres tú y seguiré a tu lado, independientemente del cuerpo que habites. Yoshiki juega luego con él, quitándole peso al asunto, pero Hikaru suelta otra duda que destruye sin desearlo el ambiente pacífico que habían encontrado, y sin tacto pregunta si es por su percepción que pudo darse cuenta de que él no era el verdadero. Ay, pues no, querido ser sobrenatural que tanto amamos aunque hagas cosas horribles a personas que no son Yoshiki y su familia. Y es que resulta que él vio el cuerpo sin vida del verdadero Hikaru, tirado en el suelo del bosque, frío e inmóvil. ¿Se lo esperaron? Es por esto que no puedo dormir por las noches, termina diciendo Yoshiki, pues siente, ve y recuerda su cuerpo sin vida y se atormenta por saberlo todo sin podérselo decir a nadie. En el manga nos explican que durante esos meses pensó que había sido un sueño, porque ¿cómo más iba a estar vivo después de una semana de haberlo encontrado de esa manera? Y es que para cuando lo encontró, Hikaru ya había pasado mejor vida y su cuerpo se encontraba ya poseído por Nonoki-sama. Así que puede que esto haya causado en el ambiente una alteración tal que, sumado a la angustia, ansiedad y trauma de Yoshiki, lo haya llevado a alejarlo inmediato del sitio para llegar, sin saber cómo, a su casa de nuevo. Y creo que entiendo en algo a Yoshiki. Los alaridos de dolor del actor de voz me perseguirán por siempre.
Pero en realidad es muy difícil comprender el pesar que carga un personaje como Yoshiki, quien con mucho dolor no ha podido realmente hacer su duelo por la muerte de su amigo, de su crush, de la única persona que siempre lo entendió y protegió, a quien no ha podido sacar de su corazón y de su vida porque aún lo puede ver, lo puede escuchar y lo puede tocar, sufriendo en agonía mientras continúa recibiendo críticas de su vida a su alrededor, de personas que jamás entenderán el dolor por el que pasa, la situación que vive y siguen quitándole cada vez más espacio y oxígeno con sus crueles comentarios que no ayudan a sentirse en paz consigo mismo, sin encontrar ahí un lugar al cual pertenecer. Él, como un joven homosexual, se siente siempre señalado, apartado y acallado, además de que como hijo de una persona tóxica siempre será objeto de críticas e incomprensión. Y ahora sumemos el hecho de que es el único capaz de apaciguar al Dios del que siempre han venerado por miedo, mientras le roban la posibilidad de llorar la pérdida de alguien amado. El duelo es un proceso complejo, que necesariamente debe incluir etapas como la negación, la ira, la negociación, la tristeza y la aceptación, para que esto nos ayude a seguir adelante. Pero ¿cómo puede Yoshiki realmente hacerlo si el cuerpo sin vida de Hikaru está aún ahí comiendo, riendo y llorando junto a él, siendo él el único que sabe de este horrible y mortal secreto? No hay duelo que hacer porque jamás podrá hacerlo hasta que la criatura suelte ese cuerpo y Yoshiki pueda dejarlo ir ahora sí, naturalmente. Pero Yoshiki no es capaz de pedir ahora algo así. Con el flashback que nos muestran, entendemos que en realidad Yoshiki sí tenía dentro de sí la capacidad de diferenciarlos, porque sabe muy bien que Hikaru fue un chico que dentro de sus limitaciones siempre lo protegió del pueblo y de su familia. Cada vez que hablaban del futuro, él lo calmaba con juegos y risas, pero con un buen sentimiento de fondo. Esto se ve cuando hablan de irse a Tokio y de que lo visitará, y cuando hablan de una posible partida de Yoshiki porque se siente agobiado en ese pueblo, Hikaru le insinuaba que aunque se fuera, él estaría siempre con él cuando pudiera, pues en realidad Hikaru no podía irse jamás del pueblo y él lo sabía, pero no desanimaba a Yoshiki con esta información para que él sí pudiera vivir su mejor vida si eso era fuera de ahí, a pesar de que él no pudiera seguirlo jamás, atado a un ritual eterno y a la obligación de casarse para continuar el legado. Yoshiki, aún sin sospechar ni saber nada de esto, sabe que desde muy pequeño Hikaru era considerado con él, entendía sus problemas y actuaba de forma indirecta para ayudarlo, prometiendo sin condicionar amistad siempre. Una actitud muy contraria a este ser, quien es inadvertidamente muy desconsiderado con sus sentimientos y con los de las otras personas. No entiende aún los problemas del mundo y actúa de forma siempre directa para ayudarse y ayudarlo, profesando su eterno amor a cambio. Son tan contrarios que duele, pero es en estas diferencias que Yoshiki se aferra a una delgada cuerda imaginaria que le ayuda a mantener la cordura. Lo llora y lo extraña, pero no suelta el nuevo aunque extraño amor que ha conseguido a cambio, por un tiempo. Por ahora Hikaru le promete protección, le promete ser su genio de la lámpara y hará lo que sea que él le pida. Las dos escenas transmiten perfectamente lo que sucede con los dos chicos: el tormento de Yoshiki, el bloqueo en su corazón, el deseo de mantener consigo el único ser que le puede dar consuelo y la autodestrucción a la que se encamina, así como la confusión perpetua de Hikaru, su afán por agradarle a Yoshiki y su disposición a ayudarlo, a pesar de ser él el único culpable de su sufrimiento actual, porque no lo podemos culpar de todo, no al menos directamente de su muerte, porque al final del episodio, después del ending, nos muestran los últimos momentos de vida, adaptando la primera escena del capítulo 10 del manga, y la primera y única vez que vemos a Hikaru hablando con el dios de la montaña. Hikaru se había adentrado al bosque donde habita Nonokizama para cumplir con su nueva tarea como legado de su padre, y aun con el cielo cayendo sobre él, todo iba tan bien como podía ir. Llevaba el amuleto y sabía del rito que tenía que hacer, pero su mentalidad de niño le juega una mala pasada y tiene una caída mortal, golpeándose la cabeza. Él se pone triste al saber que será inevitable su muerte y se avergüenza de saber que su forma de morir es de lo más tonta, según dice en el manga. En sus últimos segundos piensa que le falló a su padre y que ahora su mamá volverá a estar triste, pero su único y verdadero arrepentimiento es que Yoshiki quedará solo tras su partida, y mientras piensa en su linda carita, lanza al aire el deseo más puro de su corazón: sea quien sea, quédate junto a él en mi lugar. Y si antes no estaba seguro o segura de lo que sentía el verdadero Hikaru tras ver la confusión de Nonokizama por sus sentimientos, sin saber diferenciar si eran los del cuerpo o los propios, creo que ahora te será un poco más claro. Hikaru no pidió por su mamá, ni por él, ni por el pueblo, como era su deber. No, él pidió por alguien que acompañara siempre a Yoshiki, para que él nunca estuviera triste ni solo en su ausencia. Así que sí, es debido al ritual de Nonokizama que Hikaru se encontraba esa noche ahí, pero fue por su propio pie que terminó con su vida, desafortunadamente. Hikaru nunca tuvo miedo de cumplir su deber ni de morir, y es por estos pensamientos altruistas que terminó liberando así una calamidad al pueblo que llevaban 300 años evitando. Pero nadie en el mundo sabe qué pensamos al final de nuestros días, y quizás fue en ese momento entre la vida y la muerte que él decidió priorizar lo más valioso que tuvo en vida, y dejó escapar este deseo egoísta, permitiendo que, así fuese con su cuerpo físico, él pudiera ser parte del refugio y escape que tantas veces buscó Yoshiki.
con esto concluimos el video. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, deja por favor un like y nos vemos en el próximo video. Bye.